un comienzo humilde en el Calvario. En una tarde nublada en Jerusalén, una sombra terrible se abatió sobre el Calvario. El sol, normalmente radiante sobre esas tierras sagradas, parecía dudar en brillar mientras los gritos de dolor y angustia resonaban en las colinas. Era el día de la crucifixión, un momento crucial en la historia de la humanidad, donde el dolor y el sacrificio se entrelazaban con un destino mayor. En el centro de este drama humano, un objeto común se convertiría en una reliquia legendaria, la lanza del destino, o lanza de Longinus, que marcaría el inicio de una extraordinaria travesía llena de simbolismo. La origen de la lanza se registra en la Biblia, específicamente en el Evangelio de Juan 19:34, donde se menciona que un soldado romano, identificado por la tradición como Longinus, perforó el costado de Jesús para confirmar su muerte. Esta acción, furtiva y brutal, sirvió para un propósito mucho mayor que un gesto de crueldad. Sería el origen de un artefacto que perpetuaría la conexión entre lo sagrado y lo profano. El acto de Longinus, aparentemente casual, estaba a punto de resonar a través de los siglos, uniendo emperadores, conquistadores y aquellos en busca de poder a una narrativa que desafía la lógica. La lanza no estaba hecha de un material especial, era solo un instrumento de guerra, usado para herir y matar. Sin embargo, después de aquel fatídico día, ganaría un significado trascendente, representando el sacrificio divino y la redención. Tener un objeto que había perforado el costado de Cristo se convertiría, a los ojos de muchos, en un símbolo de autoridad espiritual y poder terrenal. A partir de ese momento, la lanza del destino comenzaría su trayectoria, marcada por guerras, conversiones y el incesante deseo del ser humano por control y significado. A medida que pasaban los años, la historia de Longinus también comenzó a transformarse. La tradición afirma que, al retirar la lanza, su sangre tocó los ojos del soldado, curándolo de una catarata y convirtiéndolo al cristianismo. Este cambio de corazón no es solo emblemático, simboliza la fuerza redentora del sacrificio de Jesús, en un momento donde la muerte se convertía en vida y en iluminación. Ahora Longinus no era solo un soldado, sino un hombre de fe, cuya vida sería marcada por la búsqueda de propósitos mayores. El Calvario era el comienzo, pero el viaje de la lanza apenas se iniciaba. Como uno de los artefactos más buscados de la historia, tendría que pasar por las manos de grandes líderes, influenciar el destino y dejar una huella en la conciencia del mundo. Esta narrativa no sería solo Longinus, del soldado escéptico al santo iluminado. En la niebla de la historia, la figura de Longinus se destaca como un enigma profundo y multifacético. ¿Qué sería de un simple soldado romano que, en un momento de obligación militar, se convertiría en el guardián de una reliquia tan poderosa? Sus pasos cambiaron de dirección aquel día fatídico, a medida que su corazón se transformaba, reflejando la esencia del sacrificio que presenció. A la sombra de la cruz, Longinus observaba el sufrimiento de Jesús, su humanidad, y algo ocurrió dentro de él. Una raya de iluminación que cambiaría su perspectiva. Al perforar el costado de Cristo con la lanza, Longinus quizás no estaba consciente de la profundidad de ese acto. La tradición cuenta que, al hacer esto, la sangre del Salvador brotó y alcanzó sus ojos. Esa imagen, poderosa y llena de simbolismo, representa la cura no solo física, sino espiritual. Él, el escéptico, el ejecutor, se convirtió en un hombre tocado por la divinidad, en una conversión instantánea que susurra sobre la fuerza transformadora de la fe. El gesto de Longinus no debería ser visto solo como un acto de crueldad, era un contacto directo con el misterio de la vida y de la muerte. Los relatos sobre la conversión de Longinus varían, pero todos concuerdan en un elemento central: la fe lo guió a renunciar a su vida anterior, abandonó la armadura del imperio y, vistiéndose
quedándose con la simplicidad de la vida monástica, buscó encontrar un propósito más elevado. Las leyendas cuentan que se convirtió en un ermitaño, viajando por las tierras de Asia Menor, donde predicó el mensaje de Cristo y acogió la fe que antaño había despreciado. Este arco de transformación hace de Longinus una figura que simboliza la capacidad de cambio que reside dentro de cada ser humano, un ideal inspirador. Pero ¿qué pasó con la lanza después de Longinus? Este artefacto, ahora impregnado de poder y significado, continuó su viaje de forma misteriosa. Si la reliquia podía curar a un hombre, ¿qué más podría hacer en manos equivocadas o justas? El destino de la lanza estaba sellado por su conexión con Longinus, pero su impacto se extendería más allá de su vida, cruzando almas y eras, resonando a través del tiempo como un símbolo de fe y búsqueda de significado. Mientras Longinus se alejaba del horror de la guerra y la brutalidad, la lanza permanecía como un lazo entre el pasado y el futuro, uniendo el presente al acto más profundo de amor y sacrificio. Si los relatos de su vida y conversión son verdaderos o solo una leyenda, los fervorosos seguidores de la fe veían en la lanza del destino un símbolo. La lanza en la historia, relato y contradicciones. A medida que la lanza del destino recorría los siglos, su viaje se volvía cada vez más envuelto en niebla y misterio. En el contexto histórico, a partir del siglo VI, comenzaron a surgir relatos sobre la lanza de Longinus, despertando fascinación y controversias. La propia naturaleza de la reliquia, ligada a un momento tan crucial en las escrituras, garantizaba que muchas historias se entrelazaran, creando una compleja tapicería de narrativas que desafiaban la verdad y la tradición. Una de las lanzas más notables aparecería en Viena, Austria, donde es guardada hasta el día de hoy. Esta lanza, conocida como lanza de Longinus, sería asociada a Constantino el Grande, el primer emperador romano en convertirse al cristianismo. Según la tradición, Constantino creía que la posesión de la lanza era un signo de favor divino que le traía victoria en las batallas. Así, la lanza, que había presenciado un sacrificio supremo, comenzó a transformarse en un amuleto de poder y conquistas. Pero, ¿cómo había llegado hasta Constantino? Las narrativas sobre el origen y la auténtica identidad de la lanza comienzan a entrelazarse con el contexto político y religioso de la época. Algunas versiones afirman que la lanza fue guardada en el Palacio de Jerusalén antes de ser llevada a Roma, mientras que otras mencionan que habría sido rescatada por soldados durante la conquista de uno de los imperios que sucedieron a Roma. Las historias se confunden y cada versión parece objetiva en su reivindicación de autenticidad, pero ¿cuál de ellas, si es que alguna, podría ser considerada verdadera? La propia idea de verdadera lanza comienza a desdibujarse, mientras diferentes culturas y naciones proclaman estándares de posesión, cada una creyendo que la reliquia en sus manos trae consigo algún tipo de bendición, poder o autoridad. Tras la caída del Imperio Romano Occidental, la lanza de Longinus se convertiría en un símbolo buscado por líderes que deseaban legitimar su dominio. En cada nuevo poseedor había una expectativa renovada de que la lanza no solo pertenecía a un héroe del pasado, sino que el heroísmo podría ser revivido en un futuro incierto. Estas incertidumbres sobre la autenticidad de la lanza llevaban a los historiadores a cuestionar la naturaleza de las reliquias y el poder que ejercen sobre la fe de la humanidad. Había creencias de que la lanza tenía propiedades mágicas, de que quien
quien la poseyera estaría por encima de sus rivales y podría moldear su propia suerte. Era fácil para los líderes y conquistadores aferrarse a tal idea, especialmente en una época donde la fe y el poder político estaban intrínsecamente ligados. Con el tiempo surgieron diferentes lanzas en varias partes del mundo, familiarizando a los estudiosos con narrativas ricas y a veces contradictorias. Cada lanza era reivindicada como la original y la gente se sentía atraída por estos mitos. Ansió Constantino y el poder de la reliquia. Una era de conquistas. La historia de la lanza del destino adquiere un nuevo capítulo con la ascensión de Constantino el Grande, el emperador romano que no solo llevó a Roma a una nueva era de conquistas, sino que también hizo de ella la capital del cristianismo. La batalla del puente Milviano en 312 después de Cristo se convertiría en un hito no solo para Constantino, sino también para la lanza y su simbolismo. Se cree que en la víspera de la batalla, Constantino tuvo una visión que lo inspiró a adoptar el símbolo de la cruz como su estandarte. Al invocar este poder, estaría también, de forma implícita, atando su destino a un artefacto que había estado directamente ligado al sacrificio de Cristo. Fue durante esta batalla que la lanza de Longinus pasó a ser percibida como un amuleto de suerte, una protección divina que le garantizaría la victoria. Constantino, al asegurar que la lanza estuviera a su lado, acentuaba la idea de que la posesión no solo confería legitimidad a su reinado, sino que la presencia de la lanza podría ser el destino del imperio. Esta impresionante transición de un arma usada para herir a un símbolo de protección y poder encapsula una intrigante paradoja donde algo asociado con la muerte se transforma en el estandarte de la vida y la victoria. Es interesante ver cómo la fe y la estrategia política se entrelazan en la figura de Constantino. Él no era solo un líder militar en busca de expansión territorial, sino un ícono religioso que promovió la unificación del imperio bajo la bandera del cristianismo, utilizando la lanza como un símbolo poderoso en esta reconciliación. Este acto de combinar religión y política no solo cambió la estructura del imperio romano, sino que también tuvo un profundo impacto en la historia de la cristiandad. La lanza se convertiría en un artefacto en medio de esta colisión de ideales y aspiraciones. Sin embargo, la ascensión de Constantino también plantea cuestiones importantes. ¿Realmente creía que la lanza contenía poder divino o la usaba como una herramienta de manipulación, proyectando una imagen de fuerza y optimismo para el pueblo romano en un momento vital? Su gobierno fue marcado por victorias, pero también por divisiones religiosas, guerras y disputas de poder interno, mostrando que la reliquia estaba entrelazada no solo en triunfos, sino también en complejidades y contradicciones. Tras la muerte de Constantino, el destino de la lanza seguiría siendo un tema de fascinación. El poder que había conferido al emperador se convirtió en un símbolo buscado por sus sucesores. La lanza ingresó a un reino donde la política y la religión ya no eran solo complementarias. Ahora se convertían en un campo de batalla donde la fe era moldeada y ocasionalmente manipulada por el deseo de control. Las leyendas asociadas a la lanza se proliferaron y la búsqueda del poder dio paso a una búsqueda insaciable de significado. Teodosio y la división del imperio. Un presagio ominoso. Después de la era de Constantino, el imperio romano continuó expandiéndose y transformándose, pero también comenzó a enfrentar crecientes divisiones internas y externas. La lanza del destino, ahora un artefacto reverenciado, se convertiría en un tema central en las acciones de los emperadores sucesores. Uno de los más significativos fue Teodosio I, el último gobernante de un imperio unificado,
implementó políticas que fortalecieron el cristianismo y al mismo tiempo desafiaron las tradiciones paganas, convirtiéndose en un divisor de aguas en la historia de la religión y la política. Teodosio no solo defendía la fe cristiana, sino que también utilizó reliquias sagradas como símbolo de autoridad. La lanza de Longinus, con su asociación al sacrificio de Cristo y al poder adquirido por Constantino, era un trofeo deseado por Teodosio en su búsqueda de legitimidad. Sin embargo, a medida que unificaba el imperio bajo el cristianismo, también comenzaba a acentuar las tensiones existentes entre católicos y paganos, lo que generó descontento y profundas divisiones entre los ciudadanos. La división del legado imperial de Roma, realizada por Teodosio en 395 después de Cristo, llevó al colapso en dos imperios, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Para muchos esta división era vista como un signo ominoso, un presagio de que la lanza, aunque inicialmente un símbolo de poder y unidad, ahora podría estar conectada a la fragmentación y a la desgracia. Después de todo, un artefacto que simbolizaba la realización del plan divino se había convertido también en símbolo de la división entre el bien y el mal, la fe y la duda. La pérdida de un imperio unificado generó ciclos interminables de guerras y rivalidades interregionales. La lanza, con su historia repleta de glorias, pasaría de mano en mano, muchas veces sin la benevolencia que un objeto tan sagrado debería presuponer. Algunos creían que la lanza aportaba una maldición, una realidad que tejía el desespero y la infelicidad en la vida de sus portadores. La tragedia de Federico Barbarroja, un emperador que, junto a la lanza, se aventuraría a recuperar tierras perdidas, pero enfrentaría su propio destino trágico, estaba en sincronicidad con estas tensiones. El misticismo que rodea la lanza en manos de Carlomagno, el poder del imperio carolingio. El año era 800 d.C. y el escenario de Europa estaba a punto de cambiar de manera fundamental con la ascensión de Carlomagno, también conocido como Carlos el Grande. Así como Constantino, Carlos asumió un legado poderoso que se entrelazaría con la lanza del destino. Nacido en una era marcada por conflictos y fragmentación, Carlomagno unificó gran parte de Europa occidental bajo su dominio, formando lo que vendría a ser conocido como el Sacro Imperio Romano. La lanza, con toda su carga simbólica, pasaría a ser un símbolo central en su búsqueda de poder y legitimidad. Carlomagno, bajo la égida de la cristiandad, vio la lanza como un artefacto que no solo simbolizaba poder, sino que también confería un sentido de propósito y autorización divina a su imperio. La reliquia, tras haber sido utilizada tan ampliamente entre los líderes romanos, se encontraba nuevamente en manos de un emperador que aspiraba a restaurar la gloria de la antigua Roma. Tener la lanza a su lado era una forma de legitimar su autoridad y distanciarse de los tumultos y separaciones que habían afectado al imperio tras la era de Teodosio. Durante sus campañas de conquista, Carlomagno era frecuentemente retratado como un gobernante fuerte y virtuoso, que llevaba no solo la guerra, sino también la difusión de la fe cristiana. Creía que la lanza le traería protección y un poder casi místico durante sus batallas. Hay relatos de que, mientras poseía la reliquia, nunca perdía en combate. Esta creencia reavivaba el mito de que la lanza contenía en esencia una bendición, algo que podría ser llamado divino. Sin embargo, esta confianza extrema también traía consigo una terrible ironía. En un día fatídico, en una batalla contra los sajones, un accidente banal cambiaría todo. Carlomagno, en un momento de distracción, dejó que la lanza se le escurriese de las manos, cayendo al suelo. El impacto de este gesto aparentemente simple reverberó a través de la historia. A partir de aquel día, su suerte comenzó a cambiar.
Las victorias se hicieron más difíciles de alcanzar. Su salud comenzó a declinar y la credibilidad de su imperio empezó a desmoronarse. La caída de la lanza, por lo tanto, simbolizaba más que un simple accidente. Era un signo de que el poder y la protección que ella representaba no eran garantizados. La historia de Carlos y la lanza del destino se entrelazaban en un relato que ecoaba una advertencia sobre la precariedad del poder terrenal y la interactividad del destino con los anhelos y fallas humanas. La descendencia de Carlomagno, que se fragmentó tras su muerte, era una ilustración vívida de cómo los imperios, por más grandiosos que fueran, estaban siempre a merced de fuerzas externas e internas, y las reliquias sagradas no servían como barrera contra la vulnerabilidad humana. Con la trayectoria de Carlos y la lucha por poder, la lanza se convertía en un objeto deseado no solo por sus cualidades míticas, sino también por el misticismo medieval, la lanza y la búsqueda del Grial. A medida que el tiempo avanzaba hacia la Edad Media, la lanza del destino comenzó a ser envuelta en un misticismo profundo, entrelazándose con leyendas y mitos que trascenderían su origen histórico. Durante este periodo de intensa fe religiosa y búsqueda de significado, la lanza no era solo una reliquia, sino que se convertía en un símbolo de poder espiritual, asociado a la búsqueda del Santo Grial, el cáliz sagrado que, según la tradición, habría contenido la sangre de Cristo, dos artefactos que, aunque distintos, representaban la conexión entre lo sagrado y lo terreno. Las historias del Grial y de la lanza comenzaron a mezclarse, creando una narrativa rica en simbolismo y aspiración. Caballeros, héroes y leyendas se levantaron en busca de la reliquia que prometía iluminación y realización. Para muchos, la lanza era vista como un camino que llevaría a la salvación. Poseerla significaba estar más cerca de Dios. La idea de que la lanza podría conferir un poder especial o incluso un derecho divino inspiraba tanto a guerreros como a nobles en sus travesías. En este contexto surgieron los caballeros de la Mesa Redonda, que fueron profundamente influenciados por las leyendas del Grial. Lancelot y otros caballeros heroicos no solo luchaban por honor y valentía, sino que también buscaban la protección de reliquias sagradas, entre ellas la lanza de Longinus. Este deseo por interacción con lo divino era un reflejo del anhelo de la humanidad por significado en un mundo permeado de incertidumbres, guerras y crisis. La lanza se convirtió en un símbolo universal de fe y fuerza, y cada nueva historia buscaba reposicionar su significado. No obstante, el misticismo que rodeaba a la lanza no estaba exento de consecuencias. Los rumores de que la lanza confería gran poder también atraían a aquellos con intenciones sombrías. Órdenes secretas y sociedades ocultas comenzaron a formarse, buscando la reliquia no para la salvación, sino para manipular su poder en favor de sus propios intereses. La lanza, antes símbolo de sacrificio y redención, se convertía en un objeto de codicia, una espada de doble filo que ofrecía tanto esperanza como destrucción. Una de las figuras más emblemáticas de este tiempo fue el rey Arturo, cuya conexión con la lanza y el Grial se entrelazaba con los relatos de su propia búsqueda heroica por significado y justicia. Los caballeros que lo acompañaban creían que la lanza no solo les proporcionaría poder en batalla, sino también una conexión directa con lo divino. Sus hazañas épicas crearían un legado inmortal y la búsqueda de la lanza y del Grial se convertiría en una travesía que atravesaría generaciones, perpetuando el ideal de heroísmo en medio del caos. Esta época también estuvo marcada por el surgimiento de grandes obras literarias que inmortalizarían estas historias.
La búsqueda del Grial en la literatura arturiana consolidó la idea de que la lanza no era solo un objeto físico, sino un símbolo lleno de significados espirituales y existenciales. La búsqueda de estos tesoros se convirtió en un reflejo de la búsqueda del propio ser humano por propósito y conexión con lo sagrado. En esta intersección de religiones, historias y misticismo, la lanza del destino se estableció como una reliquia que trascendía el tiempo, pero mientras hombres y mujeres buscaban su protección y significado, la eterna pregunta permanecía: ¿qué habitaría realmente en este objeto sagrado? ¿Era el poder de la lanza realmente divino o una construcción de la mente humana en búsqueda de algo más profundo? A lo largo de los años y las historias, el misticismo no solo rodeó a la lanza, sino que también la convirtió en un espejo reflector de las aspiraciones, esperanzas y fracasos de la humanidad. El próximo capítulo promete contar más sobre los destinos de emperadores y líderes que, movidos por creencias y ambiciones, arriesgarían en busca de un poder que cruzaba los límites entre lo real y lo sobrenatural. Listo para continuar esta travesía, donde la lanza del destino y las sombras que la rodean se desenredarán a través de los desafíos de sus portadores. La historia avanza, aguardando su exploración. Federico Barbarroja. Una muerte misteriosa y la pérdida de la lanza. En el amanecer del siglo XII, la lanza del destino encontraría a otro de sus notables portadores, Federico Barbarroja, uno de los emperadores que más dejó su huella en el Sacro Imperio Romano. La figura de Federico era emblemática, un líder fuerte que buscaba restaurar el orden y la gloria del imperio en medio de conflictos locales y batallas internas. Para él, la lanza no era solo un artefacto sagrado, sino un símbolo de autoridad que legitimaba su derecho a gobernar y guiaba sus ambiciones políticas y militares. Federico, conocido por su deseo de unir a los estados germánicos y expandir su dominio, veía la lanza como una bendición divina, otorgándole poder y éxito en sus campañas. La tradición dice que jamás perdería una batalla mientras tuviera en su poder la reliquia. Su trayectoria estuvo marcada por conquistas y victorias que parecían validar la creencia de que la lanza contenía un elemento de poder sobrenatural. El núcleo de su gobierno estaba profundamente entrelazado con la creencia de que el destino, como un hilo invisible, le sonreía mientras la lanza estaba a su lado. Sin embargo, la historia que Federico escribió se tornaría trágicamente enredada en un desenlace sombrío. Durante la Tercera Cruzada, mientras marchaba hacia Oriente en busca de potencias que pudieran equilibrar el poder de la cristiandad en la Tierra Santa, encontraría un destino imprevisto. En un momento que parecía ser solo otra etapa en su épico viaje, Federico Barbarroja murió ahogado en el río Salef, cerca de lo que hoy es Turquía. Esta muerte, inesperada y casi incomprensible para muchos, avivó la desconfianza y la especulación sobre la verdadera naturaleza de la lanza. Desde su muerte han surgido muchas leyendas sobre la lanza. Algunas personas comenzaron a creer que la lanza había exigido un precio por su poder, llevando al trágico final de su portador. Otros veían simbolismo en su pérdida,
retratándola como un signo de que la bendición que una vez perteneció a Federico se había evaporado, revelando que el poder que una vez lo sostenía se había convertido en una maldición. En el imaginario popular, la lanza permitió que Federico alcanzara las alturas del poder, pero en última instancia también fue responsable de su caída. La muerte de Federico desató una ola de incertidumbre en Europa, provocando una serie de conflictos y disputas por el poder en el Sacro Imperio Romano. Ahora correspondía a los sucesores del imperio lidiar con las fracturas de una unidad mínima en un mundo donde el atractivo de la lanza podría traer esperanza o completa aniquilación. La leyenda de la lanza comenzaba a desplegarse como un símbolo no solo de glorias, sino también de fragilidad humana, un recordatorio frecuentemente olvidado de que incluso las figuras más notables pueden encontrar sus destinos en un instante, muchas veces fuera de su control. Aún así, la búsqueda de la lanza continuaba, impulsada por fervorosos nobles y guerreros que creían que podría otorgarles las mismas bendiciones que un día había conferido a los grandes líderes del pasado. La propia idea de que una simple lanza, una vez envuelta en sangre y sacrificio, pudiera permanecer como una fuerza vital en la lucha por el poder se convertía en una reflexión más profunda sobre el papel de las reliquias sagradas en la historia humana. Así, mientras la lanza continuaba su viaje, el misterio a su alrededor se profundizaba, expandiéndose en un tapiz de esperanzas, tragedias y narrativas interconectadas. ¿Cómo moldearía la lanza del destino la historia que vendría? ¿Y qué nuevos portadores surgirían para desafiar su poder y significados? Listo para explorar las complejidades que rodean la lanza en la próxima etapa de su trayectoria. La travesía avanza y los secretos de la lanza aún esperan ser descubiertos. La lanza en Viena, el museo y las controversias. Con el paso de los siglos, la lanza del destino, que había pasado por tantas manos y se había vuelto tan emblemática en la historia europea, encontraría un nuevo hogar en Viena, Austria. La reliquia, ahora conocida como lanza de Longinus, permaneció envuelta en misterio y controversias, despertando el fascinación de estudiosos, devotos y curiosos. En la Catedral de San Esteban y en el Museo de Historia del Arte de Viena, la lanza se convirtió en una pieza central del amplio patrimonio cultural y espiritual de Europa. La presencia de la lanza en Viena no era solo una cuestión de preservación histórica, era un recordatorio continuo de las narrativas que la rodeaban y de la ambición que siempre la buscó. Sin embargo, la aparición de análisis científicos a lo largo del siglo XX planteó dudas sobre la autenticidad de la reliquia. Especialistas comenzaron a investigar el origen de la lanza, analizando su composición y partes, y los resultados fueron sorprendentes. Las conclusiones revelaron que la lanza consistía en diferentes elementos de diversas épocas, levantando dudas sobre su verdadera naturaleza. ¿Era realmente la lanza que había perforado el costado de Cristo, o solo una imitación ornamentada, una representación de un legado perdido? Estas controversias dieron lugar a un intenso debate entre teólogos, historiadores y científicos, mientras los devotos veían la lanza a través del prisma de la fe, creyendo que su verdadera esencia trascendía la materialidad de la historia. Los estudiosos se centraban en la búsqueda objetiva de la verdad. La lucha entre la fe y la razón se intensificó, reflejando un dilema atemporal de la humanidad. La lanza del destino, que alguna vez fue una manifestación del poder divino y el plan, comenzó a convertirse en un objeto de escepticismo y cuestionamiento. Los gobiernos y las instituciones que custodiaban la lanza también reconocían su importancia simbólica. El gobierno austriaco la utilizaba como una herramienta de nacionalismo y una forma de legitimar el Estado en tiempos de incertidumbre. La
creencia de que la lanza poseía un poder casi sobrenatural parecía apropiada en épocas de crisis política y social. En este contexto, la lanza de Longinus no era solo una reliquia, era un vínculo directo con el pasado, un símbolo de grandeza que podría haber sido fácilmente manipulado para servir a los propósitos de diferentes detentores. La controversia en torno a la lanza y su autenticidad llevaba a muchos a reflexionar sobre la naturaleza de las reliquias sagradas. ¿Hasta qué punto la fe alimenta la idea de que lo divino puede ser rescatado de la materialidad? ¿Y cuál es el papel de los humanos en moldear las narrativas sobre tales artefactos? A lo largo de su trayectoria, la lanza del destino se convertía no solo en una pieza de historia, sino en un símbolo de la lucha entre la creencia y la duda, revelando verdades profundas sobre las aspiraciones de la humanidad. Finalmente, a medida que el mundo enfrentaba transformaciones sociales y políticas a lo largo del siglo XX, la lanza se convertiría en un ícono del misticismo, un punto focal de creencias que trascenderían las cuestiones académicas y científicas. Más una vez, la reliquia se convertiría en objeto deseado, siendo buscada por aquellos que creían que su poder podría traer no solo triunfo, sino protección en tiempos de incertidumbre. ¿Cuál será el nuevo destino de la lanza en manos de un mundo cada vez más escéptico, pero también buscando un sentido más profundo? ¿Qué nuevos desafíos surgirían en medio de guerras y conflictos? ¿Y cómo continuaría la historia de la lanza desarrollándose en medio de estos cambios, listo para avanzar y descubrir lo que el futuro reservaba para la lanza del destino en manos de figuras oscuras e intrigantes? La historia continúa esperando ser revelada. Hitler y la obsesión por lo oculto. La lanza como símbolo de poder. El escenario de la década de 1930 trajo un nuevo y sombrío giro en la historia de la lanza del destino. Con la ascensión del nazismo en Alemania, la lanza se convertiría en un poderoso símbolo de poder y creencia para Adolf Hitler y su régimen. Obsesionado por el esoterismo y el ocultismo, Hitler creía que la lanza podría otorgarle no solo autoridad, sino también la legitimidad histórica necesaria para consolidar su dominio y llevar a cabo sus planes de expansión. La trayectoria de la lanza en sus manos comienza a contar una historia sombría, donde la búsqueda de poder absoluto se amalgama con una interpretación distorsionada de los mitos religiosos e históricos. En la visión de Hitler, la lanza no era solo un vestigio de un pasado glorioso, era la clave que le permitiría abrir las puertas a un futuro de conquistas. La creencia de que la lanza poseía propiedades mágicas y un poder sobrenatural ayudó a alimentar la propaganda nacionalista que circulaba en la época. En 1938, tras la incorporación de Austria a Alemania, la lanza fue adquirida y transferida al control del régimen nazi. Esta posesión no solo infló la importancia de la reliquia, sino que la transformó en un símbolo de supremacía aria. Hitler consultaba a místicos y especialistas en ocultismo, buscando fervientemente entender lo que la lanza podría ofrecer a su imperio. Relatos afirmaban que él creía que la reliquia confería protección divina a sus portadores y que, de cierta forma, estaba intrínsecamente ligada al destino del pueblo alemán. Este giro en la narrativa de la lanza del destino sombraba la historia, transformándola en una herramienta de manipulación, un artefacto que era visto no como símbolo de salvación, sino como una arma de guerra y opresión. Al apropiarse de la lanza, Hitler no solo reafirmaba su propia creencia en la invencibilidad, sino que también manipulaba la fe de la población en búsqueda de un poder absoluto. El uso de la reliquia en la propaganda nazi ejemplificaba cómo objetos con un significado sagrado podían ser corrompidos y distorsionados
al servicio de ideologías destructivas. Durante la Segunda Guerra Mundial, la obsesión de Hitler por lo oculto alcanzaría su punto máximo. Se rodeaba de figuras como Heinrich Himmler, quienes fundaron grupos secretos dedicados a explorar las conexiones entre el paganismo, el cristianismo y la búsqueda de reliquias sagradas. La lanza, previendo su malignidad, se convirtió en un elemento central de la ideología nazi, sirviendo como la materia prima para un mito fundacional que prometía restaurar un gran imperio. Sin embargo, la ironía de la historia estaba a punto de revelarse. Así como la lanza había determinado la suerte de tantos antes, también se veía ahora como un objeto cuya posesión estaba entrelazada con ciclos de destrucción y pérdida. Con la caída del régimen nazi en 1945, la lanza fue recuperada por las fuerzas aliadas, marcando el fin de su uso al servicio de una ideología cruel y opresiva. Esta pérdida no solo fue una derrota simbólica, sino una oportunidad para restablecer el significado de la reliquia. A través de la historia, la lanza del destino demostró ser tanto una fuente de poder como un símbolo del dilema humano sobre cómo la fe y la historia pueden ser corrompidas por las ambiciones de un individuo. En este contexto, un objeto que comenzó su viaje como símbolo de servicio divino se transformó en un artefacto de opresión. Con la recuperación de la lanza y la caída del régimen nazi, nuevamente recae sobre la historia encontrar un nuevo significado para la reliquia y la reflexión sobre las lecciones que trae. ¿Cuál es la naturaleza del poder que objetos como la lanza pueden contener y cómo los humanos los utilizan en sus caminos de fe, ambición y egoísmo? La siguiente parte de la narrativa promete revelar los desenlaces de esta recuperación y sus implicaciones, listo para seguir la trayectoria de la lanza después de la guerra y las nuevas perspectivas que surgen de sus aprendizajes. La historia continúa y sus muchos misterios y lecciones están a punto de ser desvelados. La lanza hoy, mito, historia y la búsqueda de significado. La lanza del destino, tras una larga y tumultuosa travesía que abarca siglos, permanece como una leyenda viva en los corazones y mentes de las personas alrededor del mundo. En un tiempo donde emergen nuevas ideologías y creencias, el pasado aún susurra a través de reliquias como esta, invitando a la introspección sobre la condición humana y la búsqueda de significado. La lanza, con su legado complejo, sirve como un espejo que refleja nuestras aspiraciones y temores, además de cuestionar la naturaleza del poder y de la fe. En la actualidad, la lanza del destino no está solo atrapada en una vitrina de un museo en Viena, se extiende más allá de su forma física, penetrando en la cultura popular e inspirando libros, películas y debates académicos. Las historias sobre la lanza están llenas de simbolismo y son sujetas a interpretaciones diversas. Para muchos sigue siendo un símbolo de poder, mientras que otros la ven como un recordatorio de que el poder puede ser fácilmente corrompido y mal utilizado. Las discusiones contemporáneas sobre la lanza giran en torno a la cuestión de cómo un objeto puede portar tanto peso simbólico y espiritual. Las reliquias sagradas como la lanza son frecuentemente vistas como catalizadores de encuentros con lo divino, pero también revelan las debilidades humanas y los dilemas éticos que hemos enfrentado a lo largo de nuestra historia. ¿Cómo lidia la sociedad moderna con estos legados? ¿Estamos listos para reconocer la complejidad de las reliquias sagradas y lo que realmente representan en un mundo que anhela orientación y propósito? El misticismo que
rodeó a la lanza, una vez utilizado para fines ambiciosos y manipulativos, ahora puede servir como un vehículo de reconciliación y aprendizaje. En tiempos de división y conflicto, la llamada a la reflexión surge como una manera de reconstruir el lazo con la espiritualidad. A medida que la historia de la lanza ha sido utilizada y moldeada a lo largo de los siglos, que permanecerá como verdad para las futuras generaciones de buscadores de la verdad. La influencia de la lanza está ligada a lo que las personas hacen con ella. El poder que se le atribuye está en última instancia en manos de quienes la buscan y en el significado que se destaca a partir de su narrativa histórica. Nos confronta con el dilema de la fe, donde encontramos la verdadera fuerza y protección. ¿Creemos en reliquias o en nuestra capacidad de buscar la fe dentro de nosotros mismos? La lanza, como artefacto, se manifiesta con la intención de guiarnos a través de la sombra de la incertidumbre que permea la condición humana. Así, mientras la lanza del destino es revaluada en el contexto actual, su importancia evoluciona más allá de un simple símbolo de poder o conquista. Se transforma en una invitación al autoconocimiento, uniendo cultura, religión e historia. Al final de su travesía, la lanza desafía a todos a considerar lo que significa tener poder y fe, y cómo esas fuerzas han moldeado el curso de la historia. A medida que reflexionamos sobre la lanza del destino, somos llevados a imaginar no solo la historia que fue escrita, sino la historia que aún está por hacerse. ¿Cuál será el legado espiritual de la lanza en tiempos futuros? Para aquellos que buscan significado, la lanza sigue siendo un recordatorio de que nuestras creencias y ambiciones a menudo se entrelazan en un flujo continuo de luz y sombra, y así culmina nuestra travesía por la fascinante historia de la lanza del destino, que en última instancia nos invita a examinar nuestras propias jornadas. ¿Qué quedará de este emblemático símbolo de poder? ¿Cómo podemos, como seres humanos, aprender de sus historias entrelazadas y reconstruir un futuro donde la búsqueda de significado y la conexión con lo divino sean realmente profundamente reconocidas? Este es el cierre de un capítulo, pero cada lector es invitado a continuar su propia búsqueda, repleta de reverberaciones ancestrales y esperanzas modernas. ¿Qué llevarás de esta travesía? ¿Qué semillas de reflexión e insight pueden brotar en tu propio corazón? La historia de la lanza del destino puede haber encontrado un hiato, pero las lecciones que ofrece siguen resonando en las narrativas de la humanidad. Y así llegamos al final de la intrigante jornada por la historia de la lanza del destino, un símbolo que ha trascendido eras y culturas, desafiando generaciones a reflexionar sobre el poder, la fe y el significado que atribuimos a los objetos que nos rodean. Desde su origen en la crucifixión de Cristo hasta su tumultuosa trayectoria en manos de emperadores y tiranos, la lanza nos enseña que la historia está hecha no solo de eventos, sino también de sueños, ambiciones y la eterna búsqueda de conexión con lo divino. La lanza, con sus mitos y realidades, sigue siendo un espejo para la condición humana, invitándonos a reflexionar sobre nuestras elecciones y el legado que dejamos para las futuras generaciones. Al considerar nuestro papel en este gran mosaico de la historia, somos instigados no solo a conocer el pasado, sino a aprender de él, buscando siempre un camino de crecimiento y comprensión. Agradecemos profundamente por acompañarnos en esta fascinante jornada. Si te has sentido inspirado por esta rica narrativa de símbolos y significados, te invitamos a suscribirte al canal El Cofre de la Biblia. Tus suscripciones e interacciones nos ayudan a seguir explorando juntos las profundidades de la historia, la fe y los misterios que han moldeado el mundo en que vivimos.
Únete a nosotros y sé parte de esta comunidad que busca descubrir y rescatar el significado escondido en las páginas de la historia sagrada. Que tu propia búsqueda de fe y conocimiento siga floreciendo y que las lecciones de la lanza del destino y otros relatos nos inspiren a crear un futuro lleno de esperanza y reconciliación. Muchas gracias y hasta la próxima.